Bien, en este video vamos a empezar a ver lo que es el proceso de análisis de datos. Con esta parte iniciamos el tema correspondiente de lo que es Big Data y la interpretación de dichos valores. Se dice que el proceso de análisis de datos se basa en varios pasos y fases. Es posible que las conclusiones de las fases posteriores requieran volver a trabajarse en una fase anterior, lo que implica un proceso más cíclico que lineal. Es decir, nosotros vamos a tener un proceso, hacemos un análisis, pasamos al otro proceso, pero probablemente el proceso n más 1 nos va a pedir que regresemos al proceso n. Retrocedamos, volvamos a hacer otros tipos de operaciones para validar si los resultados obtenidos han sido exitosos o pueden contener algún tipo de error. El proceso de análisis se divide de mejor manera en los siguientes pasos y fases. Entrada de datos. Determina los requisitos y recopila los datos. Esto implica un poco de trabajo de investigación, como hablar con las partes interesadas, es decir, realmente qué es lo que quiere el cliente, la persona, que se demuestre o se determine a través de dicho análisis, la preparación de los datos. Se trata de la estrategia de la táctica de la preparación de los datos para su objetivo principal es la de producir insights de análisis, es decir, unos datos filtrados, vamos así llamarlos, unos datos ya preparados para que no tengamos mucha basura o información de más. A eso hacemos referencia. La exploración de datos consiste en un análisis exploratorio, el, cuyo proceso es el estudio e investigación de un gran conjunto, es decir, básicamente es Big Data, tenemos muchísima información, tenemos que discernir, tenemos que filtrar y obtener datos en particular. Enriquecimiento de los datos, bueno, saber si un dato determinado es dependiente de, y si es dependiente, saber por qué es, y si es independiente, de igual forma saber por qué es independiente. ¿Sí? A eso hacemos referencia con los enriquecimiento de los datos. Inteligencia de negocios se puede obtener o se obtienen los resultados hacia los negocios a través de una combinación de datos, software e infraestructura. Es decir, tengo toda la información, la meto al ordenador, llámese computadora, llevo a cabo todo el análisis y me da una tendencia, me da una gráfica, me da una ecuación de correlación, lo que ustedes quieran, y para que yo pueda hacer una toma de decisiones. ¿Sí? De igual forma tengo un generador de informes para saber cómo es el comportamiento en determinadas fechas, un comportamiento semanal, mensual, diario, qué sé yo. Entonces, para eso también nos sirve. Y obviamente la optimización. Si vamos bien, cómo podemos mejorar, si vamos mal, cómo podemos recuperarnos, etcétera. A eso es a lo que hace referencia. En esta gráfica descriptiva, pues tenemos el proceso de lo que es la automatización y el análisis de dichos datos. Tenemos la parte descriptiva, la parte de diagnóstico, la parte de predicción y obviamente la parte de prescripción. Dice así, el análisis descriptivo responde a la pregunta, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron nuestras ventas de la semana pasada? Por ejemplo, el análisis diagnóstico consiste en responder a la pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no aumentaron nuestras ventas con respecto a la semana anterior? Análisis predictivo responde a la pregunta, ¿qué sucederá? ¿Cómo creemos que serán nuestras ventas en esas mismas tiendas durante la temporada navideña? Es decir, estamos haciendo un pronóstico a futuro. Análisis prescriptivo. Responde a la pregunta, ¿qué debo de hacer? Según nuestras predicciones, recomendamos enviar más cantidad de un producto determinado a fin de evitar que se agote, etc. Esto es ya una toma de decisiones para saber si vamos a vender más, debo tener más producto, obviamente. Si vamos a vender menos, ni siquiera me molesto en llevar a cabo todos estos elementos. Para concluir, decimos que los análisis descriptivos y de diagnóstico les permiten a los analistas de datos y a los líderes nivelar el conjunto. Es decir, que estos procesos son bloques de creación que se prepara el camino para los insights más sofisticados que se obtienen a partir del análisis predictivos y descriptivos. Como verán, esto tiene más sentido y ya con las preguntas, estas
o en base a los tipos de análisis, respondiendo el qué sucederá, hablando en futuro, qué debo de hacer para que esto se concrete, pues ya nos da una pauta o un camino más hacia cuál es la conclusión o cómo debo de concluir un análisis determinado de un caso. En los siguientes videos vamos a ver ya ejemplos aplicados tratando de responder esas preguntas. Si te gustó este video, compártelo, dale like. Como alumno, deja tus comentarios en la parte de abajo y se tomará en cuenta como asesorías.